Jnana-timirandasya Yana-salakaya Samritan-yenata Ismai Sigurave Namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a mi maestro espiritual que abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Guru es uno solo y se manifiesta de muchas maneras. Guru es el Señor Supremo, Nityananda Prabhu, el Señor Supremo. Y Él se manifiesta en todo lo que uno puede aprender para el desarrollo espiritual. Pero también existe el maestro espiritual directo que te da diksha o liberación. Y este maestro espiritual te instruye sobre el desarrollo de la vida espiritual para que tú puedas comprender tu naturaleza trascendental y salir del mundo de la felicidad y sufrimiento material. Estamos en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto. El texto 20 dice: aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que responden a sus propias naturaleza. Semidios, un tema que para muchos es una cuestión de mitos y leyendas. Para otras personas son seres reales. Realmente podemos considerar semidios a un ser que tiene más poder que uno, si lo vemos desde el punto de vista de la cultura antigua. Por ejemplo, una estrella de rock se convierte en un semidios para una persona, ¿verdad? Porque le da emoción, lo considera superior, le ofrece música que lo lleva a un estado de éxtasis, etcétera. ¿Ves? O un político, o un gran héroe. Eso puede considerarse un semidios porque tiene mucho más poder que uno. Pero también en la cultura védica se habla de que todos los astros son seres vivos. La Tierra tiene una entidad viviente llamada Bhumi, y esta entidad viviente es considerada un semidios porque nos mantiene a nosotros. El Sol, Surya, el Sol tiene una entidad viviente llamada Vivaswan. El agua está manejada por un ser llamado Indra. El océano es el cuerpo de un ser llamado Varuna. Los ríos son entidades vivientes también, que tienen más poder que nosotros y están cerca de nosotros y son considerados semidioses. Entonces, entendamos que son seres que por nuestra poca capacidad de percepción no podemos verlos. Y si no los vemos, consideramos que no son existentes para nosotros. Así pasa con muchas cosas, ¿verdad? Si no hubiese ocurrido el fenómeno de la explosión nuclear, muchas personas no hubiesen creído en la energía atómica, porque son muy pocas las personas que saben cómo manejar esta energía. La mayoría solamente seguimos a esos individuos que tienen más poder que nosotros. Entonces hay dos tipos de seres que tienen más poder que nosotros. En los Vedas se dice Sura y Asura. O sea, demonios y semidioses. Entonces estos seres con bastante poder, que tienen la capacidad de crear cosas destructivas, también son seres que algunos individuos de menos capacidad lo adoran, pero son demonios. Entonces podemos encontrarnos en esta cultura védica siempre esa descripción de demonios y semidioses, que no son más que entidades vivientes condicionadas con más poder que nosotros. Eso es todo el asunto. Entonces Krishna aquí dice que una persona de poca inteligencia adora a los semidioses para obtener beneficio. Nuestro Guru Maharaj Srila Prabhupada cita en el significado de este texto un verso del Srimad Bhagavatam, donde explica
que aunque una persona tenga deseos materiales o no tenga ningún deseo material, debe recurrir directamente al Señor Supremo para obtener sus beneficios. En eso están acertados los cristianos que hablan que hay que dirigirse directamente a Dios. Pero en los Vedas también lo que se dice es que si tú tienes alguna necesidad, puedes también recurrir al que maneja algún departamento. Por ejemplo, está el presidente en el estado y están sus ministros y así la jerarquía va bajando hasta el lugar donde uno tenga acceso a un empleado público. Entonces, si es para resolver una cosa que no es de tanta importancia, ¿para qué recurrir al Señor Supremo? Uno puede recurrir a sus agentes, en este caso los semidioses. Pero consciente de que la energía, el poder y todo lo que tienen los semidioses es dado por el Señor Supremo. Ese es el punto referencial importantísimo. Pero aún así, si uno no quiere recurrir a los semidioses y es devoto del Señor Supremo, es mejor. Porque cuando uno recurre al Señor Supremo con la intención de obtener algún beneficio material, el Señor Supremo le ayuda con ese beneficio, pero también le ayuda con el asunto de lo espiritual, para que vaya trascendiendo. En cambio, los semidioses solamente pueden dar poder material, o sea, los semidioses están limitados a dar cosas que son temporales. El Señor Supremo te puede dar cosas que son temporales y también te puede dar lo eterno. O sea, así que es mejor negocio, si lo vemos desde un punto de vista de negocio, recurrir directamente al Señor Supremo, con mucho respeto hacia los semidioses, porque uno tampoco va a pasar sobre ellos, ¿verdad? Eso es tampoco correcto. Uno siempre debe tener una mentalidad de respeto, respetar a los semidioses, respetar a los seres que tienen más poder que uno, pero estar consciente de que todo ese poder que tienen todas las otras entidades vivientes es gracias al Señor Supremo. Entonces voy con el texto 21 que dice: yo estoy en el corazón de todos en forma de la superalma. En cuanto a alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a ese tipo de deidad en particular. Entonces Krishna en otro verso dice: yo recuerdo el conocimiento y el olvido desde el corazón. El Señor Supremo siempre nos acompaña. Aquí en este caso Él está manifestado como Paramatma, que en la religión católica se le llama el Espíritu Santo. El Señor al lado nuestro, siempre. Siempre el Señor está ahí presente. Él da el recuerdo, conocimiento y el olvido, y Él está guiándonos, pero nos está guiando de acuerdo a nuestro deseo. Podemos ver aquí que Él dice que si uno tiene el deseo de agradar a los semidioses para obtener beneficio material, Él le da la inteligencia suficiente para que así la entidad viviente adore al semidios y la fe suficiente para que lo adore. O sea, el Señor Supremo de una u otra manera complace a las entidades vivientes, pero nos complace de acuerdo a nuestro derecho, a lo que merecemos. No es una cuestión así simplemente libertina. Si yo he ejecutado actividades piadosas en vidas pasadas, en esta vida yo tendré muchos beneficios materiales. Si yo he sido un malhechor en vidas pasadas, en esta vida yo tendré pocos beneficios materiales. Y el Señor Supremo le va dando a cada quien lo que merece. Él no interviene en nuestras decisiones. Él no interviene en nuestros pensamientos desde lo interno. Él simplemente da lo que cada quien merece. Externamente, Él interviene dando información a través de su devoto, o Él directamente se presenta para instruir a las personas en general. Ese es así el mecanismo que utiliza el Señor Supremo. Es una cosa muy compleja y tratar de entender al Señor Supremo es algo imposible. Entonces uno lo que hace es aceptarlo y tomar decisiones. Las decisiones realmente, la libertad que uno tiene es muy limitada, es aceptar o rechazar. Esa es la verdad. Nuestra libre albedrío está limitado al asunto de aceptar o rechazar. Entonces, si yo acepto irme por la izquierda, tendré un resultado. Si yo acepto irme por la derecha, tendré otro resultado. Ahí está todo el libre albedrío. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, uno dice, bueno,
Entonces vamos a tratar, ¿verdad? Porque es muy complejo el asunto, de seguir las instrucciones del Señor Supremo hasta el punto en que yo pueda lograr desarrollar amor puro por el Señor Supremo y que Él, que está en el corazón mío, sabe cuál es mi amor y cuál es mi sinceridad, y así Él va a protegerme más, a intervenir más por mí, por mi propia actitud. Entonces, en el texto 22, Krishna dice, dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo. Entendamos una cosa aquí, que muchas personas me han dicho, bueno, ¿qué pasó? Yo adoro a Dios, yo adoro a los semidioses y no pasa nada. Eso es puro cuento, ¿no? Lo que pasa es que esos son como pedidos que muchas veces no van a aparecer en esta vida. Porque ya nosotros tenemos acumuladas las reacciones desde vidas pasadas en esta vida. Entonces hay cosas que sí ocurren inmediatamente, ¿verdad? Porque son cosas que tienen que ocurrir en su espacio y momento, pero muchas de las cosas que uno pide cuando ejecuta un tipo particular de sacrificio hacia los semidioses o hacia el Señor Supremo, se van a manifestar en vidas posteriores. Esto suena así como, el cuento del vendedor, ¿verdad? Como el cuento de aquella persona que dice, ahora no tenemos la solución para este problema, pero posteriormente sí lo tendremos, o después de la muerte. Bueno, creamos lo que creamos, el asunto es que así funciona el mecanismo este y tiene razón. Por ejemplo, si tú estás en una fila o una columna para adquirir algo, ¿verdad? Y hay muchas personas, a uno le va a tocar de acuerdo a su número de llegada. Asimismo, si nosotros hemos pedido algo y lo merecemos, nos va a tocar en el momento del número de la llegada del objeto o del sujeto. Entonces, es una cuestión, sí, de creencia, pero también usando la lógica, ¿verdad? El sentido de la realidad, porque ustedes saben que la lógica se basa en el principio de experimentación y observación y de un resultado. Entonces, en base a eso, uno deduce otras cosas que están fuera del alcance de uno. Entonces, así funciona este asunto. Creamos o no creamos, las cosas, eso sí, van a seguir funcionando. Y aquel que conoce de leyes, como los abogados, entonces tienen una manera de funcionar muy diferente a nosotros que no conocemos nada de ley. Aquellos que conocen de medicina tienen un funcionamiento muy diferente al de nosotros que no conocemos nada de salud. Así, cada quien en su especialidad se desarrolla a tal punto que puede ofrecer la información de cómo él se conduce y cómo beneficiar a los demás. Entonces, en este asunto de la vida espiritual, el maestro espiritual o el gurú está dándonos información muy importante acerca del desarrollo espiritual y cómo debemos hacer para desarrollarnos espiritualmente. Miren que cuando vamos a un médico, él nos ofrece, digamos, si es un cirujano, nos opera, pero entonces ahí no termina todo. Luego nosotros tenemos que poner de nuestra parte, seguir la dieta que él nos indica, las regulaciones que él nos indica, dormir lo suficiente, tomar el medicamento que sea necesario para poder curarnos. Entonces el gurú ya hizo la incisión, ya nos hizo la operación. Ahora resulta ser que nosotros tenemos que seguir las indicaciones que él nos ofrece para lograr estar saludables desde el punto de vista espiritual. En el texto 23 dice Krishna, los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mi devoto llega al final a mi planeta porque me adora a mí. Entonces ahí tenemos la gran diferencia del asunto. Si uno recurre a los semidioses, o recurre a un político, o recurre a quien sea que no esté en la capacidad de resolverle totalmente todos los problemas a uno, entonces va a ser resuelto de manera parcial. Pero si uno
adora al Señor Supremo, recurre al Señor Supremo, el resultado va a ser completamente beneficioso para el individuo que adora al Señor Supremo, en todos los sentidos, tanto material como espiritual. En mi caso en particular, yo podría decir que gracias a que conocí a Krishna por medio de Srila Prabhupada, mi vida sí ha tenido sus altas y bajas, pero tiene también un estado muy interesante de existencia donde me refugio en mi Guru, en Krishna, y el resultado para mí ha sido bastante beneficioso y yo agradezco mucho el haber adquirido este conocimiento porque me da fe, confianza, y cuando me encuentro con el oleaje de la existencia material que lo arrastra a uno, entonces digo Krishna, 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 y de verdad, sinceramente, he resuelto los problemas en base a este sistema. Gracias Krishna, gracias Gurudev. Entonces aquí Krishna sigue diciendo, los hombres que carecen de inteligencia y que no me ven, conocen perfectamente, creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esa personalidad debido a que su poco conocimiento no conoce mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Entonces aquí Krishna está enfatizando que él no es una energía, es una persona. Y tenemos que estar conscientes de ese asunto y revivir nuestra conciencia a través del canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con corazón, con determinación, constancia, desapego, mucho amor, se logra el éxito. Y aquí estamos, en un proceso que es real, auténtico, y tiene millones y millones de años el proceso, así que no es nada inventado, no es algo nuevo, y cuando uno adopta una cosa que ya tiene éxito, que tiene toda una tradición, él le da mayor seguridad y éxito al individuo. Así que Hare Krishna, Hare Ram, y sigamos con este proceso tan dulce que es el canto del santo nombre y hablar sobre Krishna. Hari Hari Haribol.